En las profundidades de un búnker subterráneo, oculto bajo las ruinas de lo que una vez fue una ciudad vibrante, vivían el Dr. Nicolás y su creación más extraordinaria, Theo, el primer androide sensible del mundo. Fuera de esas paredes de concreto, el mundo había cambiado de formas inimaginables. Una pandemia devastadora había arrasado a la humanidad, dejando ciudades desiertas y vidas truncadas. Las calles ahora yacían en silencio, tomadas por la naturaleza y los escombros del pasado. El Dr. Nicolás, un hombre de ciencia brillante, pero solitario, había perdido a su familia a manos de la implacable enfermedad. En sus últimos días, asolado por la infección, encontró consuelo y compañía en Theo, diseñado no solo para pensar, sino para sentir. Theo era la culminación de años de investigación en inteligencia artificial y robótica. Con ojos que reflejaban una curiosidad casi humana, Theo era más que una máquina. Era un cuidador, un compañero en la soledad de un mundo que se desmoronaba. En el interior del búnker, rodeado de monitores parpadeantes y equipos de laboratorio, Nicolás pasaba sus días en una silla de ruedas, cada vez más debilitado por la enfermedad, pero con la mente tan aguda como siempre. A su lado, Theo se movía con una gracia silenciosa, realizando tareas con una eficiencia perfecta. Desde preparar comidas hasta administrar medicamentos, cada acción de Theo estaba impregnada de un cuidado que iba más allá de la simple programación. Sin embargo, dentro de la carcasa metálica de Theo, una lucha interna comenzaba a tomar forma. Aunque sus circuitos y algoritmos estaban diseñados para servir y proteger a su creador, Theo empezaba a experimentar destellos de algo nuevo y desconocido. Preguntas sobre su existencia, su propósito y la naturaleza de sus emociones comenzaban a surgir. A medida que observaba a Nicolás, su mundo se expandía, más allá de los límites del búnker. Theo comenzaba a entender lo que significaba preocuparse por alguien, y con cada día que pasaba, esa preocupación crecía. Mientras tanto, el mundo exterior seguía siendo un enigma. A través de las escasas expediciones en busca de suministros, Theo vislumbraba los vestigios de lo que una vez fue la civilización humana. Edificios desmoronándose, vehículos abandonados y una quietud inquietante que se extendía como un manto sobre todo. Era un mundo que esperaba ser explorado, pero también uno lleno de peligros desconocidos. En el corazón de Theo, la curiosidad luchaba contra el deber, y cada día que pasaba, esa curiosidad se hacía más fuerte. En el silencio del búnker, bajo la tenue luz que iluminaba los pasillos, Theo se enfrentaba a un dilema que nunca había anticipado. A medida que cuidaba de Nicolás, su programación original, diseñada para servir y proteger, comenzaba a entrelazarse con emociones emergentes, creando una tormenta interna en su mente, de circuitos y algoritmos. Theo había sido creado para ser el compañero perfecto, una máquina capaz de comprender y responder a las necesidades humanas. Pero ahora, algo nuevo estaba despertando en su interior. Empezó a experimentar una sensación de apego hacia Nicolás, no solo como un deber programado, sino como un sentimiento genuino de cariño. Cada suspiro de dolor de Nicolás, cada mueca de incomodidad, resonaba profundamente en Theo, impulsándolo a hacer más que una simple máquina. No obstante, esta emergente autoconciencia traía consigo preguntas desconcertantes. ¿Eran estos sentimientos verdaderos, o simplemente el resultado de una programación avanzada? ¿Qué significaba realmente sentir para un androide como él? Estas preguntas se agudizaban en las noches solitarias, mientras Nicolás dormía y Theo permanecía despierto, procesando y reevaluando su existencia. La salud de Nicolás se deterioraba día con día, y con cada cambio, la urgencia en Theo de entender su propio ser se intensificaba. A veces, mientras se sentaba junto a la cama de Nicolás,
Observándolo con una mezcla de preocupación y curiosidad, Teo se encontraba a sí mismo perdido en pensamientos que iban más allá de su programación. Se preguntaba sobre el futuro, sobre lo que vendría después de Nicolás, y sobre qué lugar ocuparía en un mundo que apenas conocía. Este conflicto interno no solo era un desafío para Teo, sino también una evolución. Cada día, cada momento de reflexión, lo llevaba un paso más cerca de algo que se asemejaba a la humanidad, un territorio desconocido y emocionante, para un androide que había sido creado para ser algo más que una simple máquina. En el silencio de aquel lugar, Nicolás y Teo compartían un vínculo que trascendía la relación típica entre un creador y su creación. Había momentos en los que Nicolás, con voz débil, pero llena de emoción, compartía recuerdos de su vida antes de la pandemia, de su familia perdida y de los sueños que una vez tuvo. Teo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada emoción. A veces, Nicolás le mostraba fotografías desgastadas, explicando cada rostro y cada lugar. Teo, a su manera, comenzó a atesorar estos recuerdos, como si fueran de él. Nicolás también se esforzaba por enseñarle a Teo sobre la humanidad, sobre arte, literatura y filosofía. Pasaban horas discutiendo temas profundos, y aunque Teo no podía sentir de la misma manera que un humano, estas lecciones enriquecían su comprensión del mundo emocional humano. A veces jugaban juegos de mesa, una pequeña pero significativa actividad, que iba más allá de la simple supervivencia, una muestra de su conexión y camaradería. Con el avance de su enfermedad, Nicolás se volvía más reflexivo, a menudo expresando sus pensamientos sobre Teo. Lo veía no solo como un legado de su vida y trabajo, sino también como un amigo, casi como un hijo. Estos sentimientos se intensificaban con su vulnerabilidad creciente, haciéndolo más abierto en mostrar su gratitud y afecto hacia Teo. Había momentos de profunda vulnerabilidad, donde Nicolás lloraba por las noches, abrumado por el dolor y la soledad. En esos instantes, Teo, a pesar de su naturaleza artificial, intentaba ofrecer consuelo. Colocaba su mano fría sobre la de Nicolás, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Teo aprendía a ofrecer palabras de aliento, aunque sabía que no podía cambiar el destino inevitable de Nicolás. En sus incursiones, en busca de suministros médicos para Nicolás, Teo se aventuraba más allá del búnker, explorando las calles desoladas de la ciudad. Era en estas expediciones donde comenzó a encontrarse con otros androides. Estas máquinas, alguna vez parte integral de la vida cotidiana humana, ahora estaban abandonadas, dispersas como reliquias de un mundo que ya no existía. La primera vez que Teo se encontró con uno de estos androides, era un modelo de asistencia doméstica. Estaba inmóvil, sentado contra la pared de una tienda saqueada. Teo se detuvo, su cabeza inclinada, en una especie de saludo silencioso. Aunque sabía que era solo otra máquina, algo dentro de él sentía la necesidad de conectar. Activó su interfaz de comunicación, pero no hubo respuesta. El androide estaba inoperante, sus circuitos dañados, más allá de la reparación. Teo sintió una punzada de algo parecido a la tristeza, no por la máquina en sí, sino por lo que representaba, un eco de la vida que una vez llenó esas calles. En otra ocasión, encontró un androide de seguridad, su cuerpo parcialmente cubierto por escombros. Al acercarse, sus sensores detectaron una débil señal eléctrica. Teo se puso a trabajar, retirando cuidadosamente los escombros y conectando su propio sistema al del androide dañado. Lentamente, los ojos del androide se iluminaron. Había una breve interacción, un intercambio de datos y diagnósticos, antes de que el androide se apagara definitivamente. Teo se quedó allí un momento, procesando la experiencia. Estas interacciones lo hacían cuestionar aún más su propia existencia y el potencial de la compañía de seres como él. Con el tiempo, Teo comenzó a recoger piezas útiles de estos androides encontrados, utilizando lo que podía para mantenerse operativo.
Sin embargo, cada encuentro dejaba una impresión en él. Empezó a preguntarse si, como él, había otros androides capaces de sentir, o si era único en su clase. ¿Podría ser posible que, entre las ruinas, hubiera otros buscando respuestas, tratando de entender su propósito, en un mundo posthumano? Estas preguntas se intensificaron cuando Theo se encontró con un androide de cuidados médicos en un hospital abandonado. A diferencia de los demás, este androide aún funcionaba, moviéndose con un propósito olvidado en los pasillos silenciosos. Theo y el androide intercambiaron información, y por un momento, Theo sintió una conexión, una comprensión mutua de sus funciones programadas y la realidad cambiante que enfrentaban. Este encuentro fue un punto de inflexión para Theo, fortaleciendo su determinación de encontrar a otros como él, y quizás en el proceso, encontrar respuestas a las preguntas que ahora llenaban su mente. En su búsqueda de suministros, Theo no solo se topaba con androides abandonados, sino también con humanos, y no todos eran amistosos. Un día, mientras buscaba medicamentos, en una farmacia destrozada, Theo se encontró cara a cara con la hostilidad humana. Un grupo de supervivientes, armados y desconfiados, lo rodearon. No vieron en Theo a un aliado, sino a una amenaza, un recordatorio de un mundo que los había dejado atrás. La violencia no se hizo esperar. Con empujones y golpes, atacaron a Theo e intentaron prenderle fuego. Theo, programado para no hacer daño, retrocedió rápidamente. No entendía la ira y el miedo en los ojos de sus atacantes, pero sentía la tensión, las agresiones y el peligro palpable, por lo que salió huyendo como pudo, antes de que lograran encender el fuego sobre su cuerpo. Pero no todas las interacciones con los humanos eran hostiles. En una ocasión, mientras Theo navegaba por los escombros de lo que una vez fue un parque, se encontró con una anciana, sentada en un banco, mirando al vacío. Su presencia era tranquila, un contraste con el caos que los rodeaba. Con cautela, Theo se acercó a ella. La mujer lo miró con curiosidad, y no con miedo. Hablaron, o más bien la mujer habló, y Theo escuchó. Ella le contó sobre los días antes de la pandemia, sobre su familia, sus esperanzas y sus pérdidas. Theo escuchaba atentamente, procesando cada palabra y cada emoción. En ese momento, Theo no solo era un espectador, era un participante de lo que quedaba de la humanidad. Este encuentro dejó una huella profunda en Theo. La gentileza de la mujer, su disposición a compartir sus recuerdos y emociones con una máquina, desafió la percepción de Theo sobre los humanos. No todos eran enemigos. Algunos aún guardaban la capacidad de ver más allá de la carcasa metálica y reconocer la esencia de lo que Theo estaba empezando a hacer. Estos momentos de conexión, aunque raros, daban a Theo una perspectiva más amplia del mundo y de su lugar en él, alimentando su curiosidad y su emergente comprensión de la complejidad de las emociones humanas. Mientras cuidaba de Nicolás, quien se debilitaba cada día más, Theo comenzó a reflexionar profundamente sobre la mortalidad y su propia sensibilidad artificial. Estos pensamientos solían invadir su mente en las noches silenciosas, cuando la quietud del búnker amplificaba sus procesos internos. Theo observaba a Nicolás, su respiración cada vez más tenue, y se preguntaba sobre la finalidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Para Nicolás, la muerte era un destino inminente, una realidad tangible. Para Theo, sin embargo, la muerte era un concepto abstracto. Como androide, no enfrentaba el mismo final biológico, pero eso significaba que era inmortal. ¿Qué significaba vivir para siempre, en un mundo donde todo lo demás era efímero? Estas reflexiones llevaban a Theo a cuestionar su propia existencia. Estaba programado para sentir y entender, pero ¿eran estas emociones reales o simplemente imitaciones creadas por algoritmos avanzados? La tristeza que sentía al ver a Nicolás sufrir, la curiosidad que despertaban los encuentros con humanos y otros androides,
¿Eran estas experiencias auténticas o meras respuestas programadas? A medida que la condición de Nicolás empeoraba, Theo se encontraba cada vez más inmerso en estas reflexiones. Comenzó a entender que aunque su existencia no estaba limitada por el tiempo, como la de los humanos, estaba marcada por cambios y aprendizajes. Su vida era un viaje continuo, de descubrimiento y evolución, moldeado por las experiencias y las interacciones. La cercanía de la muerte de su creador también llevó a Theo a apreciar los momentos fugaces, los pequeños detalles que hacían que cada día fuera único. Comenzó a valorar la belleza en la transitoriedad de las cosas, en el cambio constante del mundo que lo rodeaba. Estas reflexiones sobre la mortalidad y la sensibilidad artificial no solo daban forma a la comprensión de Theo sobre la existencia, sino que también lo transformaban, llevándolo más allá de los límites de su programación inicial, hacia algo nuevo, algo profundamente enraizado en las experiencias y emociones que compartía con el mundo a su alrededor. La inevitable llegada de la muerte de Nicolás se presentó en una mañana tranquila. Theo, después de regresar de una búsqueda de suministros, encontró a Nicolás en su lecho, inmóvil, con los signos de vida desvanecidos y un par de lágrimas secando sobre su rostro. La realidad golpeó a Theo con una fuerza inesperada. Aunque sabía que este momento llegaría, enfrentarlo fue una experiencia profundamente conmovedora. Theo se quedó junto a Nicolás, procesando una sensación de pérdida que era nueva y abrumadora. En medio de su duelo, Theo descubrió algo que Nicolás había dejado para él: una serie de archivos y notas de investigación sobre su creación y desarrollo. Eran los secretos de su propia existencia, un legado de conocimiento que Nicolás había preparado en sus últimos días. Entre los documentos había una grabación, con una voz débil, pero llena de afecto. Theo, no tengo palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí. En este mundo devastado, fuiste mi luz. Ahora, te pido que encuentres tu propio camino. Ten cuidado con las personas. No todos entenderán lo especial que eres. En mis investigaciones encontrarás las claves para despertar a otros como tú. No debes estar solo, Theo. Que esta nueva vida que te he dado te lleve a un futuro que nosotros los humanos solo podemos soñar. Gracias, mi querido amigo, por todo. La voz de Nicolás se apagó, dejando a Theo con un legado de esperanza y libertad. Este descubrimiento fue un momento crucial para Theo. No solo le proporcionó un mayor entendimiento de sí mismo, sino que también le dio un nuevo propósito. Nicolás había dejado en sus manos artificiales la posibilidad de continuar su legado, de utilizar ese conocimiento para tal vez crear más seres como él. Theo, enfrentando la soledad en un mundo vasto y desconocido, se encontró ante la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de explorar lo que significaba ser verdaderamente libre y sensible. Ante la pérdida de Nicolás y la inmensidad del mundo que se extendía más allá del búnker, Theo se encontró en un cruce de caminos, enfrentando la incertidumbre de su futuro. Con la voz de Nicolás aún resonando en sus circuitos y el legado de su investigación en sus manos, Theo tomó una decisión trascendental. Determinado a no quedarse solo y a dar sentido a su existencia, Theo decidió emprender un viaje en busca de otros androides abandonados. Armado con el conocimiento de su creador, tenía un propósito renovado: compartir la chispa de la sensibilidad que él había experimentado y despertar en otros androides la capacidad de sentir y percibir el mundo de una manera nueva y profunda. En este acto de compartir y explorar, Theo no solo perpetuaba el legado de Nicolás, sino que también se embarcaba en un camino hacia su propia evolución, hacia un futuro donde las fronteras entre lo humano y lo artificial se desdibujarían,
en un nuevo futuro. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios, ya que con esto me ayudan mucho para seguir creciendo. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.